Hoy vamos a conversar sobre el artículo El corazón afligido y la consejería nautética. Sí, lo veremos como una continuación de un texto previo sobre depresión, enfocándonos en, cómo conecta y profundiza en la consejería nautética. Exacto. Y si es coherente desde esa misma perspectiva. Muy bien. Bueno, entrando ya en materia. Un primer punto importante es cómo este artículo se conecta con el anterior. Ajá. Y cómo maneja, digamos, la información que ya se había dado. Claro, la base. Logra establecer la continuidad, eso está bien. Pero, notamos que quizás podría ser un poco más ágil al principio. ¿Te refieres a la recapitulación de las ideas nautéticas? Sí, justamente eso. Vemos que se dedica bastante espacio, sobre todo al inicio, en la introducción, a repetir las premisas centrales. Como lo de Proverbios 4:23, el corazón como raíz, la crítica al modelo biomédico. Eso mismo. Y son cosas que ya se explicaron, ¿eh? Bastante fondo en el primer artículo. Entiendo. Entonces, la debilidad ahí es que esa repetición, aunque quizá busca asegurar que todos estén en la misma página, Sí, puede ser. corre el riesgo de frenar un poco al lector. Alguien que ya asimiló eso y viene buscando, bueno, lo nuevo, ¿no? La profundización que se promete. Claro, puede sentirse como un déjà vu, como volver a empezar un poco. Exacto. Es un punto válido. Siempre es un equilibrio difícil, ¿verdad? Entre asegurar la base y no aburrir al que ya la tiene. Ajá. Quizás la intención fue buena, asegurarse de que el fundamento nutéutico esté clarísimo para todos. Sí, probablemente. Pero claro, si es una secuela directa, uno podía capitalizar más lo que ya se construyó. Exacto. Entonces, la sugerencia sería, tal vez, repensar un poquito esa introducción. ¿Cómo? Pues, en vez de hacer un resumen tan detallado, que funcione más como un puente, algo más dinámico, más conciso. O sea, asumir con un poquito más de confianza que quien lee el segundo artículo probablemente ya leyó el primero o al menos entiende el marco. Tiene sentido. Y así, ese resumen inicial no sería tanto para reexplicar todo, sino más bien para lanzar directo a lo nuevo, a lo distintivo de este segundo texto. Como para impulsar la lectura hacia adelante. Eso, impulsar, no pausar, usar la conexión para dar envión. Se podría entonces empezar diciendo algo como, basándonos en que el corazón es el centro, como vimos antes, Ajá. este texto ahora se enfoca en desmontar la idea del desequilibrio químico y ver aplicaciones más específicas en Job o Elías. Algo así. Exacto. O quizás poner el contraste más claro. Mientras antes vimos las bases generales nautéticas, ahora vamos a profundizar en cómo Proverbios 4:23 choca con la teoría de la serotonina y nos guía con la experiencia de Pablo. Claro, que la referencia al texto anterior sea como un trampolín directo. Sí, un trampolín inmediato a lo que este artículo aporta de único. Así se valida la conexión, pero sin detener el ritmo. Que se sienta como un seguimos desde aquí, no un repasemos todo. Exactamente. Continuamos. Bien, pasando a otro punto. El artículo sí profundiza bien en la crítica teórica, eso sí. Sí, la crítica al modelo biomédico y los ejemplos bíblicos están bien desarrollados. Muy bien logrados, de hecho. Pero vemos una oportunidad importante ahí. ¿En qué sentido? En tejer de forma más clara, más explícita, la práctica de la consejería nautítica, la que ya se había mencionado antes. ¿Te refieres a los 5 principios prácticos del primer artículo? Identidad en Cristo, ídolos, perdón. Esos mismos. Identidad en Cristo, identificar y derribar ídolos, perdón, exaltación de Dios y comunidad. Se presentaron como un marco útil. Ajá. Pero aquí, en este segundo texto, no parece que se retomen o se apliquen de manera sistemática. O sea, no se ve cómo se usarían al analizar a Job, Elías, David, Pablo. Exactamente. Se analiza su condición, su corazón, pero no se muestra consistentemente cómo esos 5 principios guiarían la consejería nautítica en esos casos. Ya veo. Falta como ese puente explícito entre el diagnóstico del problema del corazón y la metodología nautética, que ya se presentó. La debilidad es esa falta de conexión práctica visible. Claro, y esa conexión entre la teología del corazón y la metodología de consejería es, pues, el corazón mismo de la propuesta nautética, ¿no? Totalmente. Es clave mostrar no solo qué está mal según la Biblia, sino cómo la consejería bíblica lo aborda en la práctica. Exacto. Entonces, la sugerencia sería buscar maneras de meter esos 5 principios de forma activa en el análisis de los personajes. Integrarlos más. Sí, integrarlos, no solo mencionarlos por encima, sino demostrar cómo se aplican. Por ejemplo, cómo usaría un consejero el principio de identificar ídolos al hablar con Elías. O el de identidad en Cristo, con David después de su pecado. Exacto, mostrarlo en acción. Quizás hasta se podrían introducir otros conceptos nautéticos un poco más técnicos, digamos. ¿Cómo cuáles? Pues, no sé, tal vez hablar del uso de preguntas específicas, penetrantes, o de la confrontación amorosa basada en la escritura, el nauteteo, que es tan central, aplicado al corazón afligido. Pongamos el ejemplo de Elías bajo el enebro que el texto sí toca.